Ok, buenas tardes. Bienvenidas todas de regreso después de 2 sábados de, de un poco complicado y otro de viaje. Entonces vamos a continuar y vamos a ponernos en las manos del Todopoderoso para poder comprender este texto y también pedirle al Señor que nos abra nuestro entendimiento espiritual. Les quiero agradecer a todas sus oraciones por todo lo que yo les iba pidiendo y ustedes siempre clamando a Dios. Se notó claramente que ahí estaban ustedes respaldando. Les agradezco mucho. Estamos aquí desde Boca Ratón y hoy es sábado 9 de octubre del 2021. Por la buena voluntad del Padre, aquí estamos con vida y con salud. Entonces vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Padre todopoderoso y eterno, porque qué regalo nos has dado al anhelar buscarte con todo nuestro corazón. Señor Padre Santo, te pedimos por todas las personas que andan allá en el mundo, nuestros familiares, nuestros amigos que tanto queremos, para que ellos también reciban lo que tú nos has dado a nosotros, de acuerdo a tu voluntad. Padre, sabemos que si no es dado de parte tuya el llamado, no puede llegar y te rogamos que tengas misericordia, compasión de todas las personas que están en nuestro corazón y que cada vez que late pedimos por ellos, porque sabemos lo que viene, la dificultad y estar sin ti, esto va a estar muy difícil de sobrellevarlo. Te pedimos, Padre, que aún en estos momentos tan difíciles nos des paz, tranquilidad y confianza de que tú siempre estarás aquí protegiéndonos porque dependemos de ti, nos hemos puesto ante tus pies y nosotros no nos consideramos capaces de nada, solamente de obedecerte. Te obedecemos, Señor, y los resultados vienen de parte tuya. Gracias, Padre, porque aquí estamos con todo el anhelo de nuestro corazón de recibir enseñanza de parte de tu palabra. Permite que nada sea dicho en contra de tu voluntad y si algo me equivoco, les agradecería mucho que me corrijan. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense bien, como no tuvimos tiempo de analizar lo de la fiesta de los tabernáculos, yo había preparado toda una explicación, pero hoy me gustaría que viéramos un capítulo muy importante es el Juan 7, donde Yeshua, Jesucristo, está celebrando la fiesta de los tabernáculos. Hay unas enseñanzas tremendas que Él nos da en ese capítulo. Además, vamos a ver el capítulo 4 de Primera de Reyes para poder continuar con nuestra historia. Entonces, vámonos a Juan 7. ¿Listas? ¿Ok? ¿Ya todas la tienen? Juan 7. Después de todas estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos que hacer una diferencia porque habla acerca de los judíos, pero hay dos tipos de judíos en este capítulo. Los judíos que son los líderes judíos y los otros judíos que es el pueblo. Y no todo el pueblo está en contra de Yeshua. Y no todos los líderes tampoco. Acuérdense que ahí tenemos a Nicodemos y aquí lo vamos a ver que va a actuar muy bien.
porque antes lo vimos que fue de noche a buscar a Jesús, pero ahora abiertamente se enfrenta contra los líderes judíos. Entonces, Jesucristo, Yeshua, no quería ir a Judea. Él estaba en Galilea porque sabía muy bien que los líderes judíos querían matarlo y todavía no había llegado su hora. Estamos en la fiesta de los tabernáculos, que aproximadamente era en octubre, y a Yeshua le faltaba todavía noviembre, diciembre, enero, febrero, y la Pascua es más o menos hasta marzo. Entonces falta casi medio año para que esté planeada y se lleve a cabo la muerte. Él tenía que cuidarse mucho, pero sabía muy bien que su padre, él estaba en control de todo. Aunque aquí lo vamos a ver que dice que no quiere subir a Judea, o sea, a donde está Jerusalén, porque tiene miedo de que los judíos lo maten. Vamos a ver cómo él se armó de una valentía y una dependencia total en Dios, y los resultados fueron extraordinarios en esta semana que pasó en Judea celebrando las fiestas de los tabernáculos. Las fiestas o las citas sagradas que el Padre nos escribió en Levítico 23 son una invitación para que nosotros recibamos revelaciones, porque ahí está marcado todo lo que Yeshua hizo y lo que va a hacer. Por ejemplo, tenemos las fiestas que sucedieron en primavera, como la Pascua, está íntimamente relacionada con la muerte de Yeshua. Y después, cuando lo enterraron, está íntimamente relacionado con los panes sin levadura. Y después, cuando resucitó, está íntimamente relacionado con los primeros frutos. Y después, Pentecostés, que es cuando Él envió el Espíritu de Santidad a sus seguidores allá en Jerusalén. Bueno, si todas esas citas sagradas se han cumplido al pie de la letra, con todos los detalles de horas, días, eventos, tantos detalles, si se han cumplido de esa manera, ¿cómo no se van a cumplir también las fiestas de otoño que nosotros acabamos de celebrar? Celebramos la fiesta de las trompetas, celebramos la fiesta de la expiación o la cita sagrada de la expiación, y también la de los tabernáculos, que es la que estamos analizando el día de hoy. Los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos o la cita sagrada de los tabernáculos, él la especificó, la ordenó durante 7 días. Y el octavo día era un día muy importante porque era una celebración de mucho gozo, de mucha agua, de mucha vida. Entonces, en esto estamos aquí en el capítulo 7, donde Yeshua nos va a enseñar grandes cosas. Es muy importante enfatizar que los mandamientos obligaban a todos los hombres a subir a Jerusalén. Y decimos subir a Jerusalén porque Jerusalén queda en una montaña, por eso tenían que subir. Y las 3 fiestas que ellos estaban obligados a ir eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Pero aquí tenemos a Yeshua Jesucristo, que les va a decir a sus hermanos que no va a ir a la fiesta de los tabernáculos, porque su tiempo no ha llegado. Entonces, ¿cómo le va a hacer Yeshua para cumplir el mandamiento? Si él no cumple el mandamiento establecido de ir durante las 3 fiestas a Jerusalén, entonces no puede ser tomado como el Mesías, que viene a cumplir todos los mandamientos de Dios, toda la ley, todo lo que se habló acerca de él, todo lo cumplió.
Entonces, él utiliza una forma muy estratégica y la vamos a ver. Vamos a continuar aquí. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos, o sea, los líderes judíos, lo procuraban matar. Versículo 2. Estaba cerca la fiesta de los judíos, que está mal dicho fiesta de los judíos. En el original dice las citas sagradas del Padre Eterno. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos que vivían ahí en la misma casa, donde María y José. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, o sea, a Jerusalén, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué estás haciendo aquí escondido? ¿Por qué no vemos que estás empacando? Nosotros ya tenemos nuestra bolsa lista para irnos a Jerusalén a celebrar los tabernáculos, pero no vemos que tú estés empacando. Y él les contesta, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, dijeron sus hermanos. No puedes estar aquí en secreto, encerrado en la casa. Manifiéstate. 5. Porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea que esto que le están diciendo, ándale, vete a la fiesta, lo están tentando, lo están diciendo en forma sarcástica. ¿Qué estás haciendo aquí encerrado en vez de manifestarte? Versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo, o sea, mi día de la muerte, ¿qué es cuándo? En la Pascua. Faltan más o menos medio año para que eso suceda, para que todo salga de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, mi tiempo, o sea, en la Pascua, aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo, o sea, su hora de la muerte, siempre está presto. Ustedes nunca saben en qué día van a morir, pero yo sí. Versículo 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Por qué dice Yeshua que a él lo andan aborreciendo? Porque él les dice sus verdades a los líderes judíos que están enseñando equivocadamente. Por eso lo aborrecen, porque él testifica de la verdad. Y él testifica que las obras son malas. Versículo 8. Subid vosotros a la fiesta. O sea, les dice a sus hermanos, váyanse a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha cumplido. Fíjense bien, yo no subo todavía, no está diciendo que no va a subir, que no todavía, no en ese mismo momento cuando los hermanos se van. Y habiéndole dicho esto, se quedó en Galilea. Él siempre dependía del Padre Todopoderoso. Todo se lo encargaba a él. Claro, estaba en riesgo su vida, pero ¿qué puede dudar él de que el Padre no vaya a hacer? Y lo vamos a ver. Jesús en la fiesta de los tabernáculos. Pero después que sus hermanos habían subido, ¿a dónde subieron? A Judea, a Jerusalén. Entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino que en secreto, en secreto. En griego secreto es cripto. Cripto significa algo secreto, por debajo, que no se ve. Estaba en una forma más o menos escondida.
versículo 11, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Estaban divididos. Estos sí son los judíos del pueblo, están divididos. Unos dicen que él es bueno y otros dicen, no, engaña al pueblo. Versículo 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. ¿Cuáles judíos? A los líderes judíos. Mas a la mitad de la fiesta, acuérdense que duraba una semana, entonces más o menos como al tercer o cuarto día, más a la mitad de la fiesta, subió Jesús al templo y enseñaba. Si subió al templo, no era un lugar donde estaba escondido, no estaba secretamente, totalmente donde todos lo podían ver. Está enseñando en el templo, confiando, dependiendo en que su Padre Todopoderoso lo va a proteger y lo que va a resultar al final del capítulo 7 va a ser extraordinario. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cuáles judíos? Los líderes judíos se maravillaban, fíjense bien, se maravillaban. ¿Por qué? ¿Por qué se maravillaban? ¿Cómo sabe este de letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe de letras? ¿Cómo habla con tanta sabiduría sin haber estudiado? Los judíos, los líderes judíos en aquel entonces estaban divididos en grupos. Y yo soy del grupo de Gilel, yo soy del grupo de Gilel. Tenían diferentes maestros y dependiendo de qué maestro eran sus, en lo que creían. Estaba la palabra de Dios muy cambiada por parte de ellos. Entonces, ninguno reconocía que que Yeshua, que Jesucristo estuviera en uno de esos grupos. Y entonces, ¿de dónde saca tanta sabiduría? Para que nosotros podamos estar maravillados acerca de él. Jesús les respondió, versículo 16, Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Fíjense bien, aquí tenemos una clave para saber cuando una persona está predicando la palabra de Dios o está predicando sus propios pensamientos o filosofías. Dice que la doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Acuérdense que también tenemos que tomar en cuenta, Él es el enviado, porque ahorita vamos a ver el estanque de Siloé, y Siloé significa el enviado. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquí está la clave. ¿Cómo le vamos a hacer para hacer la voluntad de Dios? Jesucristo mismo, Yeshua, nos está diciendo cómo hacerlo. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Cómo podemos enterarnos que queremos nosotros hacer la voluntad de Dios? Claro que leyendo las Escrituras, porque ahí está claramente lo que Él quiere que hagamos. Y todo depende de nuestro anhelo de obedecer lo que dice ahí. 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. El que habla de sus propias historias, el que habla de sus propios testimonios, el que habla de lo que le ha acontecido, el que habla sin incluir al Padre.
Está hablando de su propia cosecha, pero el que habla del que lo envió. En él no hay injusticia. 19. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¡Ah! Imagínense lo que les está diciendo Yeshua a los líderes. Les dijo, Moisés les dio la ley, pero ustedes no la cumplen. No la cumplen. ¿Y por qué está diciendo eso? Fíjense, en la Biblia dice, en la palabra de Dios dice, que si uno tiene unos padres que necesitan ser ayudados económicamente, primero hay que ayudar a los padres y después el resto para el diezmo o para el templo. Pero los fariseos cambiaron lo que dijo Dios y les obligaron a las personas. No, 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 no. Si sus padres necesitan, olvídenlos. No, no, no los ayuden. Primero, todo lo que tengan que traer de dinero para el templo. Por eso Yeshua les está diciendo, ustedes, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? Otro ejemplo, en el tiempo del jubileo, en el año del jubileo, el padre autorizó que todo mundo que había vendido su casa la recibiera de regreso, sus tierras. Todos los que eran esclavos eran libres. Pues los líderes religiosos inventaron una ley y dijeron, ok, ustedes van a tener otra vez su casa, sus tierras, y van a ser libres por solamente un año, pero pasando un año otra vez regresan a como estaban, en contra de la voluntad de Dios. Por eso Yeshua les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? ¿Por qué procuráis matarme? 22. Respondiendo la multitud dijo, demonio tienes. ¿Quién procura matarte? ¿Es verdad eso? Mentira. Si acabamos de leer en los versículos anteriores que el pueblo decía, pues ¿dónde está este al cual procuran matar? Y ahora Jesucristo, Yeshua les dice, ustedes procuran matarme. Y ellos dicen, demonio tienes. ¿Quién te dijo que procuramos matarte? Y dijo Yeshua, en el 21, Yeshua respondió y les dijo, una obra hice. O sea, hizo un milagro. Ahorita vamos a ver cuál. Y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. Entre paréntesis, no porque sea de Moisés, sino de los padres. O sea que la circuncisión no empieza con Moisés, la circuncisión empieza desde Abraham, desde Génesis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. O sea, si tú circuncidas en el Shabbat, en el sábado, al hombre, porque le toca ese día la circuncisión, porque acuérdense que nacían los niños y al octavo día tenían que ser circuncidados. Y para circuncidar se necesita bastante trabajo. Un cuchillo, se necesita algo para detener la sangre, para limpiar y todas esas cosas que ustedes se pueden imaginar en una cirugía. Y Yeshua dice, pues ustedes circuncidan en sábado y ustedes están enojados conmigo porque yo hice un milagro en sábado. No checa. No estamos en la misma conexión. 23. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Ustedes sí pueden trabajar en el día de reposo, pero yo no puedo sanar a un hombre. Acuérdense que las leyes que dio Dios están siempre, hay que buscar un balance. Dice que si es sábado
Nosotros tenemos que descansar. Pero si alguien está en peligro, si alguien está en una necesidad urgente, si alguien está enfermo, si alguien necesita nuestra ayuda, primero es eso. Primero es eso. Primero la vida, primero el ayudar a los que están en necesidad. Y después viene el sábado. Entonces, 24. No juzguéis según las apariencias, dijo Yeshua. Juzgad con justo juicio. Vamos a ver qué hizo Yeshua en el sábado. ¿Por qué están tan enojados los líderes judíos? Porque él sanó a una persona en una festividad. Vámonos a Juan capítulo 5. 2 páginas antes. Dice, el paralítico de Betseda. Versículo 5. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. 2. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Y 7. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. 9. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día de reposo aquel día. 10. Entonces los judíos, o sea, los líderes judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. 11. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 12. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? 13. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, vamos a regresar al capítulo 7. Ese es el motivo por el cual los líderes judíos andan detrás de Yeshua y lo quieren matar, de acuerdo a este capítulo. 25, versículo 25. Decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dice nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? O sea, el pueblo está también maravillado con Yeshua y dicen, ¿será este? ¿Ya habrán reconocido los líderes que él es el Mesías? 27. Pero este sabemos de dónde es. ¿De dónde decían que era? De Galilea. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Mentiras. Los líderes religiosos les habían dado a conocer, a aprender a los del pueblo
que no se sabía de dónde iba a venir el Mesías. Cuando en la Biblia, en Miqueas, está bien claro que tiene que nacer en Belén. Y ahorita mismo, en Jerusalén, los líderes dicen que el Mesías, cuando venga, no se sabe de dónde va a venir. Cuando está escrito claramente en las Escrituras. 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. O sea que ellos están remotamente, lejos de la verdad. 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Cuándo es su hora? En la Pascua, hasta el otro año. 31. Y muchos de la multitud creyeron en él. Muchos de los judíos que estaban ahí del pueblo creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Ellos tenían muy bien en la mente la señal de él caminando sobre el mar. Tenían muy bien en la mente la señal de que se repartieron peces y panes a toda la multitud y que él hizo sobreabundar las canastas. Y ellos decían: cuando venga el Cristo, ¿hará mayores señales que estas? Versículo 32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, o sea que estaban empezando a creer en él. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Qué son alguaciles? Soldados, policías, guardias, como ustedes le quieran llamar. Pero eran gente que estaba armada. 33. Entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y después iré al que me envió. Al que me envió. Él va a regresar a su reino de donde vino. 34. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. A donde Él está, vosotros no podéis venir. ¿Necesariamente significa un lugar? No. Significa una identidad. Significa una posición para con el Padre. Significa una relación para con Dios. Es entonces cuando nosotros podemos estar donde Él está. Entonces los judíos, 35, entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará entre los griegos? 36, ¿qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir? No lo entendieron porque no están en el reino, porque no están en obediencia. 37. En el último y gran día de la fiesta. Ok, acuérdense que dura la fiesta de los tabernáculos 7 días. 7 días. En el último día de la fiesta, vamos a ver qué va a hacer Yeshua. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Vamos a ver por qué dijo eso. En el último día de los tabernáculos, fíjense bien, el sumo sacerdote
está totalmente lleno de gozo está muy relajado. Acaba de pasar el Yom Kippur, el día de la expiación, donde él tuvo mucho trabajo. ¿Se acuerdan? Que entraba y salía al lugar santísimo y tenía que estar, pero bien, muy bien con Dios para que no fuera muerto ahí. Entonces todo eso fue mucha tensión, mucho estrés para el sumo sacerdote. Este día era totalmente relajado. Era un día donde vamos a ver lo que hacía el sumo sacerdote. Desde allá, desde el norte donde estaba el templo, iban caminando hasta el sur donde estaba el estanque de Siloé. Siloé significa el enviado. Y el sumo sacerdote cargaba un cántaro de agua y otro cántaro de vino. Y ahorita vamos a saber para qué son esas dos cosas. Y allá van subiendo al templo. Claro que no fue el único cántaro que se utilizaba, porque esa agua y ese vino se utilizaba para lavar el altar de donde mataban a todos los animalitos, donde los quemaban a los animalitos. Entonces, ya se podrán imaginar toda la sangre que tenía. Pero el altar era un cubo y ustedes saben que los cubos tienen 6 lados. Entonces, en cada uno de los lados había dos diferentes tubos aquí y acá dos diferentes tubos. Por todo tenían los tubos. Y esos tubos eran unas canaletas que iban limpiando toda la sangre pegada que estaba de los animalitos que habían matado, del cómo escurría. Entonces, era día para totalmente dejar ese altar blanco. Por eso el altar se llamaba Lebanon. El altar se llamaba Lebanon, que significa blanco. No tiene ninguna relación con el país del Líbano. Cuando llegaba entonces el sumo sacerdote, allá arriba, metían por un tubo el agua que traían del estanque de Siloé y por el otro tubo el vino. El vino tiene la facultad de deshacer la sangre pegada. Entonces las dos cosas se unían y salían por unos canales y después todo eso iba a dar al mar muerto. Y quedaba el altar ese día súper blanco. Claro que Yeshua aprovecha esa oportunidad para hablar acerca de lo que significa el agua viva. Además de los cántaros que traía el sumo sacerdote, claro que había otros levitas que traían más y más cántaros porque se necesitaba mucha agua y vino para poder limpiar esa tubería. Y no dejaban de echarle hasta que quedaba totalmente transparente el agua. Ok. Ahora vamos a ver, dice, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, porque ellos están celebrando ese día de mucha agua y además todos se mojaban, se echaban agua unos a los otros como si fueran niños, quedaban todos empapados, pero no tenían el significado de lo que significaba esa agua viva. Y Yeshua nos los va a decir. 37. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Está diciendo, vengan a mí. Yo soy la fuente de agua viva. Yo soy. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Yo soy el agua viva. ¿Qué significa eso? Y lo que nos dice Pablo, que, que nosotros somos unos altares, altares en vivo, y que de nuestros labios tienen que salir frutos, producto de que nosotros creemos en el Mesías. ¿Qué es eso de que de nuestros labios salgan frutos de convicción de que nosotros estamos enamorados del Mesías? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo, porque nosotros ya hemos pasado por este proceso. Si una persona dice, ay, la mamá de, la mamá de, vamos a poner Rocío, y la mamá de Carmen, ay, son extraordinarias esas mamás. Y dice la persona, si las hijas tan siquiera hubieran sacado tantito de lo que tienen las mamás, otra cosa sería. Así éramos nosotros, cuando todavía no teníamos frutos de labios que dicen que Él es nuestro Mesías. Pero ahora, nosotros con este entendimiento de las cosas del Señor, podemos decir, ay, la mamá de Rocío y la mamá de Carmen son muy buenas, tienen una personalidad extraordinaria. Punto, punto y aparte. Lo demás se elimina. Fruto de labios que muestran quién es nuestro Mesías. Versículo 30. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. 41. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? Imagínense qué confusión han provocado los líderes judíos creyendo que el Cristo iba a venir de Galilea. Nunca les informaron que él venía de Belén. Están totalmente confundidos y ellos, los líderes judíos, lo han provocado. 42. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? O sea que sí lo sabían, pero ellos se los habían no notificado, lo ignoraban. 43. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Quién actuó para que nadie le echara mano? Claro, en quien Yeshua dependió, porque él sabía que no quería ir a Judea, porque pretendían matarle. Pero nosotros tenemos que aprender de esta lección que nos da Yeshua. Cuando Él nos manda hacer algo, hay que hacerlo, aun que esté en riesgo nuestra vida, porque Él es el que traerá el resultado que Él tiene planeado. 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, o sea, los guardias, los soldados, y estos le dijeron, ¿por qué no habéis traído al hombre este? ¿Por qué no lo trajiste? 46. Los alguaciles respondieron, jamás, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Quién convenció a los alguaciles?
quién penetró en el corazón de los alguaciles, de los soldados, para no prender a Yeshua, porque estaban maravillados de las palabras que decía. El Padre, en quien nosotros dependemos totalmente. 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? O sea, los fariseos dicen: alguaciles, entonces ustedes también han sido engañados. 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o los fariseos? Si ustedes están trabajando para nosotros, ¿acaso ustedes han visto que nosotros creamos en él? Los alguaciles han de estar temblando. A lo mejor vamos a perder la chamba. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, dicen los líderes judíos. Les dijo Nicodemo. Ahí estamos viendo a Nicodemo dando pasitos que van hacia arriba, porque primero fue a buscar a Yeshua de noche, pero ahora se enfrenta con los mismos fariseos. Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, o sea, era un fariseo. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? ¿Está correcto lo que están haciendo? Juzgar a un hombre sin saber, sin dejarlo hablar y saber lo que ha hecho. 52. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Ya crees en él tú también, Nicodemo. Ya te convenció también a ti. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Porque les tienen, los tienen cegados. No han dicho que él nació en Belén. ¿Okay? Aquí se acaba el capítulo 7 de Juan, donde Yeshua nos muestra la dependencia en el Padre y también nos muestra que Él es el agua de vida y que Él nos pide que nosotros tengamos frutos de labios que muestran quién es Él. Frutos de labios que confiesan su nombre. Muy bien, ahora vamos a ir a Primera de Reyes para leer el capítulo 4. Vámonos a Primera de Reyes para continuar con nuestra historia. Primera de Reyes, capítulo 4. Aquí tenemos una imagen del pueblo que están hablando en secreto, porque ya saben que los líderes judíos quieren matar a Yeshua, pero dicen que ellos ya se habrán convencido de que Él es el Mesías. Ok, bueno, ahora vamos a ver el capítulo 4. A primera vista, este capítulo puede resultar o puede verse muy enfadoso porque son demasiados nombres, demasiadas ciudades y está un poco aburrido. Pero nosotros no podemos saltar este capítulo porque entonces no vamos a entender cómo es que Salomón tuvo ese poderío tan enorme. ¿Cómo fue que dividió los gobiernos en todo Israel y más allá de Israel hasta el Éufrates? De tal manera que su
su gobierno fue extremadamente rico. Entonces, vamos a empezar. Dice, el versículo 4, de Primera de Reyes. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Él heredó un reino muy estable, por eso se le llama el reino de paz. Después de que su padre David le dijo que matara a este y este y este y el otro para que no hubiera enemigos ahí. ¿Se acuerdan que lo vimos? Dice, y versículo 2, y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc. Y estos fueron los jefes que tuvo. Azarías es el primero, hijo del sacerdote Sadoc. ¿Se acuerdan que había 2 sacerdotes antes? ¿Ok? Entonces, esos 2 sacerdotes, el que verdaderamente quedó oficial es Sadoc. Y luego dice, Elioref y Ahía, hijos de Sisa, eran los secretarios. Secretarios significa que eran los que escribían. Lo que escribían todo lo que iba pasando. Fíjense bien que en aquel entonces muy probablemente ni el rey sabía leer y escribir. Entonces, estas personas que eran secretarios tenían una muy buena chamba, muy buen trabajo, porque eran poquitos los que podían saber leer y escribir. Ya después hubo más alfabetismo y más pudieron saber. Y en el tiempo de Yeshua, estos escribas, estos secretarios vinieron a ser los que enseñaban, los que hacían las copias de las escrituras. 4. Benaía, hijo de Joiada, sobre el ejército. Sadoc y Abiatar, los sacerdotes. 5. ¿Se acuerdan que Abiatar lo habían eliminado? Probablemente aquí lo están nombrando así como para tener respeto por él. Número 5. Azarías, hijo de Natán, no es el profeta Natán, sobre los gobernantes. Ahora, este señor es muy importante, Azarías, porque va a estar a cargo de los 12 gobernantes. Una sola persona a cargo de los 12 gobernantes. Ahorita los vamos a ver quiénes son. Zabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey. Versículo 6. Abisar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo, o sea, sobre los impuestos y sobre los trabajadores que tenían que andar en la obra y todo eso. 7. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo un mes en el año. O sea que de ahí sacaba Salomón para todas sus necesidades de comer y hasta para los caballos, que era muchísimo. Ahorita vamos a ver que cuánto tenían que abastecer cada mes las diferentes regiones en que los dividió este Salomón. Vamos a ver. ¿Se ve bien el mapa? Sí, Almita, se ve bien. ¿Se ve bien? Ok. Ok. Aquí tenemos cómo está dividida las 12 tribus de Israel. Entonces, nos quedamos en el versículo 8. Y estos son los nombres de ellos. Mi amor. Pongan mucha atención. Yo sé que es difícil este capítulo. Muchos Ay, no mi tienen amor. dificultades, pero lo vamos a necesitar para los capítulos que vienen a continuación. Toda esta información no es en vano. Versículo 8. Y estos son los nombres de ellos, o sea, de los 12 gobernantes. El hijo de Hur, o sea, hijo significa Ben, y Hur, Ben-Hur, ¿se acuerdan de la película de Ben-Hur? Ok, de ahí salió la idea. El hijo de Ben-Hur en el monte de Efraín. ¿Dónde queda el monte de Efraín? Aquí tenemos
a Efraín. ¿Lo están viendo aquí? Azulito, celestito. Ok. Y luego dice, en el monte de Efraín. Y luego el hijo de Gad, en Macás, en Salabim, en Bet Shemesh, en Elón y en Bet Harán. Y esto queda donde está Dan. ¿Se acuerdan que aquí está Dan, en este verdecito? ¿Dónde está aquí? Dan estaba arribita de donde está la franja de Gaza, pero después Dan se fue para arriba. ¿Se acuerdan que no pudieron con los filisteos y decidieron cambiarse y les dejaron el espacio después de algún tiempo? Porque los filisteos eran demasiado salvajes. Versículo 10. Y el hijo de Geser en Arubot, este tenía también a Soco y a toda la tierra de Efer. Este queda más o menos aquí arribita por donde está el Mediterráneo, aquí en esta parte estuvieron. Y luego 11, el hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Aquí tenemos a un yerno de Salomón. Y bueno, entonces para que nos podamos dar una idea, si aquí ya tiene hijas, entonces ¿cuántos años tendrá Salomón cuando esto está sucediendo, la división de los diferentes partes, cómo va a estar dividida toda la nación para poder abastecer a Salomón? Si su hija está casada aproximadamente unos 15 años, probablemente Salomón tendrá unos 35 años, probablemente. Entonces, Dor queda, déjenme ver mis notas porque Dor, estamos en el capítulo en Mediterráneo, ¿verdad? Dor está arribita de donde estaba de donde está esta parte también del Mediterráneo, todo por aquí era más o menos. Y luego capítulo 12. Baaná, hijo de Ailud, en Tanak, y Megiddo en toda Bet Seán, que está cerca de Seratán, más abajo de Jezreel. Ok, y aquí tenemos a Baná, que queda más o menos donde está Megiddo, era más o menos por aquí, por esto de aquí. Y acuérdense, Megiddo, Jezreel, eso tenemos que tenerlo muy bien en la mente porque ahí es donde se va a llevar a cabo la última batalla que va a ser ganada por Yeshua, la última en toda la historia de la humanidad. Y luego tenemos el siguiente, el número 6. Nos quedamos en el 13. El hijo de Geber, hijo de Ramot de Galad. Este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galad. También tenía también la provincia de Argob, que estaba en Basán, 70 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Este estaba grande. Y este donde queda está en el área de donde está Manasés, acá por acá, en el este del Jordán. Aquí es donde está Geber. Y luego tenemos al séptimo, Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Mahanaim está en Gad. Esto estuvo en Gad. Y luego tenemos a Imás en Neftalí. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón, otra hija de Salomón. Y esto está en el área de Galilea, porque es donde está Neftalí. ¿Dónde está Neftalí?
cerca, acá, Neftalí, aquí está. Parece, ¿verdad, mami? Sí. Neftalí. Neftalí y Zebulón, aquí estas dos, que son las que están al ladito del mar de Galilea. Ujú. Y luego tenemos a Baná, hijo de Usai, en Aser. Aser, ¿dónde está Aser? Acá arriba. Acá quedó Dan, ¿se acuerdan? Aser, aquí está este verde. A la izquierda. Ajá, a la izquierda, ahí está Aser. Y número 17, Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Isaacar, ¿dónde está Isaacar? ¿Ustedes lo ven de qué color es Isaacar? Amarillo. Amarillo. Ah, amarillo, ok, ahí está. Ok, luego tenemos en el 18, Simeí, hijo de Elá, en Benjamín. Benjamín está arribita de Judá. Aquí está Benjamín, ¿verdad? Sí. Ajá, y luego tenemos a Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galad, la tierra de Sehón, rey de los amorreos, y Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Este fue Geber. Este está acá en Manasés. No es cierto, me estoy equivocando. Este está en Rubén. Rubén, aquí está. ¿Dónde está Rubén? Abajo, Alma. Aquí está Rubén, Aquí, ¿verdad? aquí. Ok. Sí, aquí. Muy bien. Y luego, 20, Judá e Israel eran muchos como la arena. O sea, ya pasamos los 12 diferentes agrupamientos. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Aquí fue donde se empezó a pervertir todo el pueblo porque les tocó la vida muy fácil. Entonces todo era comer, beber y alegrarse. Entonces la vida se convirtió muy carnal y eso los llevó al despeñadero, al precipicio y después al exilio. Versículo 21, y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto, y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Fíjense bien. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije lo que el padre había dicho que era la tierra prometida? Era desde el Éufrates todo esto, todo, incluyendo todo Israel, hasta el río Nilo, todo esto. Y todo esto Salomón lo dominó. Entonces, aquí estaban los 12 gobernantes, pero todos los demás pueblos que estaban en todos estos alrededores le traían a Salomón impuestos, regalos, y tenía muchos visitantes porque él era el gobernante de todo. 22. Y la provisión de Salomón para cada día era de 30 coros de flor de harina, 70 coros de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin los ciervos, gacelas, orosos y aves gordas, porque él señoreaba en toda la región del oeste del Éufrates, desde Tisa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Éufrates, y tuvo paz por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beersheba. Dan, Beersheba significa que es como si dijéramos desde Dan, que está en el norte, hasta Beersheba, que está en el sur. Todo era eso gobernado por Salomón. Y todo el mundo estaban seguros debajo de su parra y su higuera. Esa es una expresión muy importante en la Biblia porque
También cuando vimos a Natán, ¿se acuerdan que estaba abajo de la higuera? Cuando él vio a Yeshua, pero lo vio desde un punto de vista espiritual, porque Yeshua le dijo, solamente crees en mí porque te dije, te vi debajo de la higuera. Ok, luego lo vemos despacito eso, porque es muy interesante. Luego en el 26, además de esto, Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. ¿Qué dijo el padre acerca de los caballos? Que no tuviera el rey muchos caballos, porque entonces cuando había guerra iban a estar confiados en sus jinetes y en sus caballos en vez de él. 27. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey, y a todos los que la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes y hacían que nada faltase. 28. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes de anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. 30. Era mayor la sabiduría de Salomón, fíjense bien, mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. 31. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, Colcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Muy, muy famoso por toda su sabiduría. Y compuso, fíjense bien, compuso 3,000 proverbios. Los proverbios que él escribió, qué belleza. Y sus cantares fueron 5,000. El libro de El Cantar de los Cantares, él lo escribió. 33 también disertó, fíjense bien, disertó significaba que tenía gran conocimiento sobre qué, los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó, o sea, tenía gran conocimiento de los animales, sobre las aves, los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Famosísimo. Ok, entonces vamos a ver si hay personas que tienen preguntas. Ok, y si hay personas que tienen testimonios, agradecimientos. Hoy estuvo largo porque estábamos un poco rezagadas, pero ya la siguiente semana vamos más al corriente. Ajá. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Puede prender su micrófono individualmente? ¿No hay nadie? Ok. Creo que quedó bien clarito, Almita. Ok, bueno. Muy interesante, muy clarito. Bendito el Eterno. Gracias, Almita. Y el capítulo 4 está un poco muy lleno de información, pero ya lo vamos a ir desglosando de poco a poquito en los siguientes capítulos. ¿Ok? Vamos entonces a orar para poder apagar aquí, ponerle pausa. ¿Ok? Señor Padre, gracias, Padre, porque has sido bueno, porque grande es tu misericordia. Mira cuánto hemos aprendido de Yeshua cuando fue aquella semana a celebrar los tabernáculos, Señor. Cuánta sabiduría y a cuántas personas convenció en su corazón de que Él era el Mesías. Gracias, Padre, porque nosotros podemos tener el ejemplo de que Él, así como Él te obedeció, nosotros también debemos de obedecerte en todo lo que tú nos pides, aunque la tarea sea difícil, aunque estemos en riesgo, porque ¿quién más que tú
el que eres el Todopoderoso, el dueño de todo el universo, para estar en control de todo y traer los resultados perfectos. Sabemos nosotros, Padre Santo, que tú harás que las personas que escuchen esta lección, sus corazones sean transformados, Señor, para que vean la poderosa palabra que hay en ti y en Yeshua. Te pedimos que nos lleves con bien esta semana, nos protejas de todo mal, que sigas escuchando la intercesión de nuestros labios por nuestras personas que tanto queremos y todavía no te conocen, Señor. Todavía están renuentes. Señor, tráelos hacia ti con cuerdas de amor, te lo pedimos. Gracias, Padre, porque nos permites estar aquí y porque nos pones en nuestro corazón este anhelo ferviente, pero tenemos adentro una llama, Señor, que es la que tú nos has puesto para anhelarte todos los días de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y Yeshua. Amén. Okay. Le voy a poner en pausa.